Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Estamos iniciando esta serie de estudios sobre noajismo y el propósito de este video, de esta presentación, es exponer mi experiencia personal aprendiendo sobre noajismo durante estos años y estudiar y aprender sobre los 7 preceptos universales. Nuevamente quiero recalcar que esta es mi experiencia personal y las razones por las que hago este video es porque quizás hay otros que están en el mismo proceso de conocimiento y quizás algo de lo que compartamos aquí les pueda servir, pero aclaro que esto es mi experiencia personal. Bien, no pretendo que este video sea una guía técnica, sino, como les decía, relatarles mi proceso en cuanto al aprendizaje de lo que es el noajismo. Entonces, para comenzar, quisiera decir unas 2 ideas, compartir con ustedes. Por ejemplo, pienso que el noajismo no es un cristianismo mejorado. Esta es, como digo, mi apreciación y voy a explicarla. Como creo que hay una gran mayoría de personas, yo crecí en un hogar católico y crecí como un niño y un adolescente católico hasta más o menos los 12 años. Recuerdo que me llevaban, mejor dicho, a la misa cuando era católico. Después, a los 12 años, conocí acerca de la iglesia adventista y ahí estuve hasta más o menos los 19 años, en donde conocí sobre la iglesia cristiana evangélica. Estoy contándoles mi proceso muy personal. Entonces, no estoy tratando de definir el noajismo. Dije hace un momento que para mí, en determinado momento, pensé que el noajismo era como un cristianismo mejorado. Es decir, yo cuando ya conocí, siendo cristiano evangélico, cuando ya conocí el noajismo, entonces yo pretendía mejorar mi cristianismo, a ser un mejor cristiano. Pero el cristianismo en sentido general maneja principios que se contraponen al pensamiento y a la fe noágida, ¿no? Entonces, pero eso he ido aprendiendo al pasar de los años. Con el tiempo he ido aprendiendo que no puede uno ser un mejor cristiano, ¿no? El cristianismo en sentido general maneja principios que se contraponen al pensamiento y a la fe noágida. Tampoco pienso que el noajismo es un judaísmo rebajado, aunque quizás un mejor concepto sería decir que el noajismo no es un judaísmo para gentiles, no es así. Cada conglomerado religioso tiene su propia identidad. Cada conglomerado religioso tiene su propia filosofía, su propia identidad. Y puede ser que alguien esté pensando, por eso digo que este video, esta presentación, es con el ánimo de direccionar mejor a aquellas personas que están en este mismo proceso. Puede ser que alguien piense que el noajismo es un judaísmo rebajado, es decir, un judaísmo para gentiles, pero no es así. Cada conglomerado religioso tiene su propia identidad. Tampoco el noajismo es la antesala del judaísmo, tampoco es así. No es una obligación convertirse al judaísmo. Todas las personas que conocen sobre judaísmo tienen el derecho, la posibilidad de convertirse al judaísmo, pero no es obligatorio hacerlo. El noajismo entonces no es la antesala del judaísmo. Para convertirse al judaísmo debe pasar toda persona por un proceso de conversión debidamente regulado y establecido por una comunidad judía, por una sinagoga. No es cuestión de sentirse judío, y me gusta recalcar esto porque como yo ya he tenido un proceso en el que he visto muchas cosas, me he topado con muchas personas, yo mismo he pasado por la experiencia
de que ya me siento con ese amor por Israel, ese amor por el pueblo judío, ese sentimiento de sentirme identificado con el pueblo judío, pero para convertirse en un verdadero judío no es solo cuestión de sentirse judío. No es solo cuestión de despertarse un día y hacer las oraciones y hablar algunas palabras en hebreo o ponerse un talit o ponerse unos tzitzit o una kippá. No, no es así como funciona la conversión al judaísmo. Nuevamente quiero decirles, se puede acceder a una conversión, pero bajo la supervisión de un rabino. Se hacen los estudios sobre judaísmo, compareces ante un tribunal rabínico. Si el tribunal determina que la persona es apta, entonces recibe los preceptos. Para varones, pues obviamente viene la circuncisión. Para mujeres, obviamente no. A continuación viene el baño ritual de purificación y la entrega de su aceptación o de su certificado de haber sido aceptado en la comunidad judía como un judío converso. Pero, como noágidas, no existe esta obligación de convertirse al judaísmo. Esto ya queda en la voluntad de cada persona. Bien, ¿de dónde surge el noajismo? Como dije, no estoy tratando de definir nada, estoy relatando mi experiencia. ¿De dónde surge el noajismo? El asunto es que el judaísmo tiene una propuesta de fe para todos los pueblos no judíos de todas las naciones. Lo que sucede es que debido a muchos factores no se ha difundido tan abiertamente el noajismo, aunque gracias al Eterno ahora existen en todos los países comunidades noágidas que tienen un maestro, un rabino que se encarga de las enseñanzas, por supuesto basadas en la Torá. En mi experiencia, recalco nuevamente esto, en mi experiencia estuve mucho tiempo aprendiendo en internet y pienso que esto no es conveniente por cuanto hay tanta información y muchas veces esa información sin la dirección apropiada de un rabino puede malinterpretarse. Entonces, yo te recomiendo que si estás queriendo aprender sobre noajismo, busques una comunidad noágida y te integres para que puedas encontrar la dirección apropiada. ¿Cuáles son los 7 preceptos universales, es decir, las 7 leyes noágidas? ¿Qué es lo que pretendemos estudiar en esta serie de estudios sobre noajismo? ¿Cuáles son los preceptos universales? Bien, la idea judía es que la Torá es una verdad para toda la humanidad, ya sean judíos o no. La Torá, y voy a empezar a dar algunos sustentos de la Torá oral. La Torá, como lo explica el Talmud en el Tratado Sanedrín 58b, presenta 7 misbot, se llaman, o preceptos que los no judíos debemos cumplir. Estas 7 leyes son los pilares de la civilización humana y son llamadas las 7 leyes de Noaj, ya que todos los seres humanos somos descendientes de Noaj, de Noé. Es decir, los 7 preceptos universales están en la Torá y fueron enseñados por el Eterno primero a Adán y así sucesivamente a sus descendientes hasta llegar a Noé, y él las enseñó a sus hijos y así sucesivamente hasta nuestros días. Estas leyes son: no matar, es decir, no asesinar, no robar, no idolatrar ni adorar falsos dioses, es decir, no a la idolatría, no cometer inmoralidades sexuales, no comer el miembro arrancado de un animal que aún está con vida, no profanar el nombre del Eterno, Dios libre y guarde, establecer cortes de justicia y llevar a los infractores ante esas cortes. Maimónides es un reconocido filósofo, estudioso y sabio de la Torá del siglo XII, de nuestra era, por supuesto,
conocido por el acrónimo de Rambán. Maimónides explica que cualquier persona que observa atentamente estas leyes, es decir, las 7 leyes universales, tiene derecho a un lugar en el Olam Abba, en el mundo venidero. Así que, como podemos ver, la Torá es para toda la humanidad sin necesidad de conversión. Asimismo, cuando el rey Salomón construyó el templo sagrado en Jerusalén, le pidió específicamente a Dios que considerara los rezos de los no judíos que acudían al templo. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 41 al 43. Veamos el texto. Dice así: Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. El templo, queridos amigos, era el centro universal de la espiritualidad. El profeta Isaías se refirió a él como una casa para todas las naciones. El servicio en el templo sagrado durante la semana de Sucot ofrecía un total de 70 ofrendas de toros correspondientes a cada una de las 70 naciones del mundo, es decir, en representación de los pueblos no judíos. Hoy en día hay muchos grupos activos de no judíos llamados Benei Noach, Noágidas, justos de las naciones, que cumplen atentamente las 7 leyes de Noach en todo el mundo. De esto que les he comentado, estoy dejando la referencia en la descripción del video. Bien, los noágidas no guardamos el Shabbat. El descanso del séptimo día es exclusivo para los judíos, para nuestros hermanos judíos. Volvamos nuevamente al tema de Noaj, de Noé. Al terminar el diluvio, el Eterno le dice a Noaj, estamos hablando del texto del libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 8, verso 22, el Eterno le dice a Noaj: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Nuevamente, el Talmud, en el Tratado Sanedrín 58b, dice: de este versículo aprendemos que un noágida, un Benei Noach, literalmente un descendiente de Noach, es decir, un no judío, que está obligado a observar las 7 leyes noágidas, no se le permite detenerse, hacer una pausa, hacer un alto en la semana en el Shabbat. No está permitido esto para nosotros como noágidas. Él tiene prohibido, es decir, cada noágida, cada gentil, tenemos prohibido observar el Shabbat. Ni el Shabbat ni ningún otro día con cualquier tipo de intención religiosa. Esta regla no es un mero tecnicismo, sino que es la misma esencia del Shabbat, como está estipulado en la plegaria de la Amidá que recitan nuestros hermanos judíos cada Shabbat, que dice: no se lo diste, hablando del Shabbat, ¿no?, a las naciones de la tierra, ni lo hiciste la herencia de los idólatras, refiriéndose a los gentiles. Y en su descanso no descansarán los incircuncisos, pues para Israel, tu pueblo, tú lo has dado con amor a la semilla de Jacob, a quien tú has escogido. Entonces, nuevamente, los noágidas no guardamos el Shabbat, no hacemos este descanso en el séptimo día ni en ningún día en un contexto religioso. Dejo también
la referencia de lo expuesto acá en la descripción del video. ¿Cómo podemos orar los noágiras? Bien, no hay una, digo entre comillas, obligación de que un gentil temeroso de Dios haga oración a Dios. No hay una obligación, pero esto no significa que nosotros como gentiles temerosos de Dios, como noágiras, no podamos hacer oración. Pero es fundamental que entendamos que no podemos usar un libro de oraciones para judíos. Este libro se le conoce con el nombre en hebreo que es Sidur, porque este libro está lleno de versículos y meditaciones que están enfocadas específicamente para la arquitectura del alma del judío. Así lo expresan los sabios. Es comprensible que cuando vamos conociendo sobre el judaísmo, sobre el noahismo, es comprensible, y vuelvo a repetir y voy a estarlo repitiendo todo el tiempo, es mi experiencia personal, tal vez a otras personas no les ha pasado, pero cuando ya vas conociendo, a medida que va pasando el tiempo, quieres hacer las oraciones, quieres tener ese tiempo especial de oración, pero no nos está permitido utilizar el Sidur, el libro de oraciones para los judíos, porque este libro está lleno de versículos y meditaciones que están enfocadas específicamente para la arquitectura del alma del judío. Para el pueblo judío hay un horario establecido, es decir, 3 veces al día el judío hace sus oraciones obligatoriamente, por lo menos así lo hacen los judíos observantes. Para el noágida no es así. El rezo puede ser espontáneo, voluntario, a cualquier hora del día, la tarde o la noche, sin un horario establecido. El rezo no debe estar orientado solo a peticiones, ¿no? Yo quiero, yo necesito, yo te pido. No, no debe ser así el rezo. Lo primero que debe haber es un tiempo, una sección durante nuestro tiempo de oración de alabanza, y para esto son ideales los salmos. Podemos recitar los salmos como guía de alabanza. Hay salmos maravillosos para esto: el Salmo 1, el Salmo 100, el Salmo 91, el Salmo 45, el Salmo 50. En definitiva, muchos salmos que son perfectos para tener este tiempo de alabanza. Luego sí, vendrían las peticiones, pero no solo personales, como dije, no, que yo quiero, yo necesito, yo te pido, no, sino peticiones que involucren a toda la comunidad, al mundo entero, y involucrarnos en ese conglomerado, decir, Padre, te pedimos por nuestra comunidad, por nuestro barrio, por nuestro mundo, te pedimos por todas las necesidades de las personas, y de esa manera nosotros también involucrarnos en ese tiempo de petición. Y luego, por supuesto, agradecimientos, ¿no? Por la vida, por el descanso, por la provisión diaria, por el cuidado del Eterno, en fin, por todo lo que recibimos de su bondadosa mano. Es fundamental que el rezo, la oración, esté dirigido única y exclusivamente solo al único y eterno Creador de todas las cosas. Voy a repetir esto. Es fundamental, por supuesto, que el rezo sea algo que sale del corazón, que tiene intención. El rezo debe ser algo espontáneo, no algo mecánico, sino algo que nazca del corazón. Pero es fundamental que este rezo, la oración, esté dirigida única y exclusivamente solo al único y eterno Creador de todas las cosas. No hay intermediarios, no hay abocados celestiales, no a los ángeles, a santos, a profetas, a ningún hombre, no. Única y exclusivamente al Creador eterno, al único y soberano Dios. El idioma en el que se reza, en el que se hace la oración, debe ser el lenguaje que uno comprende. En nuestro caso, español. No hace falta que se haga en hebreo. No es necesario, porque a pesar de que el hebreo es la lengua santa, no tiene sentido rezar en una lengua que no se entiende. Es mejor hacerlo
no hay ningún inconveniente en hacerlo en español, en una lengua que entendemos, con corazón, con intención, con toda nuestra alma puesta en ese tiempo de oración. Importante también no usar, escuche bien esto, no usar ni el talit, ni tefilín, ni kipá. No es necesario, por supuesto, nada de esto porque no somos judíos. Es apropiado también rezar en un lugar de la casa que esté adecuada para esto, si es que es posible tener ese lugar, ese espacio, que esté limpio, que no esté cerca de donde hay malos olores o donde hay basura, que sea un lugar en donde podemos poner toda nuestra atención específicamente en la oración. Por supuesto, vestidos decorosamente, es decir, no es conveniente hacer la oración si no estamos debidamente aseados, debidamente vestidos, cubiertos nuestras partes íntimas, de manera que el rezo sea un asunto honroso, un asunto noble. ¿Cómo podemos orar los noágidas? Pues, como ya dije, de manera voluntaria, desde el corazón, en un idioma que comprendamos y en un lugar en el que podamos concentrarnos y hacerlo honrosamente, alabándolo, haciendo peticiones y agradeciendo su misericordia. Dejo también el sustento correspondiente para el rezo de los gentiles aquí en la descripción del video. Aquí en el material que tengo, que lo preparé para este video, he anotado algo. Permítame ver si se los puedo leer. Dice aquí, extracto y traducción libre de una responsa rabínica del rabí Moshe Feinstein, que dice: al respecto de si un Benei Noaj está obligado a rezar, claramente no lo está, ya que no fue enumerado junto con los 7 preceptos en el Talmud, Tratado Sanedrín 56, ni tampoco fue mencionado por Rambam, capítulo 9 del libro Leyes de Reyes, en donde se enumeran los preceptos que deben cumplir los Benei Noaj. Bien, este es el sustento que voy a dejar también aquí en la descripción del video. ¿Y qué es lo que les decía, no? Para los noágidas no hay una obligación de orar, pero eso, por supuesto, no quita el hecho de que podemos hacer oración. Al respecto, dice, de si tiene una ordenanza cuando reza a Dios, bendito sea su nombre, surge que sí tiene, como está claramente expresado en el versículo de Isaías, capítulo 56, verso 7, porque mi casa será una casa de oración para todos los pueblos. Bien, hablemos ahora del estudio de Torah. ¿Cómo noágidas? ¿Podemos estudiar la Torah? Bien, primero voy a leerles lo que dice el Tratado del Talmud Sanedrín 59 referente al estudio de la Torah. Primero voy a leerles lo que dice el Tratado del Talmud Sanedrín 59 en referencia al estudio de Torah. Dice así: el Tratado del Talmud Sanedrín 59a, que se traduce comúnmente: un gentil que estudia Torah es digno de condenación, de muerte. Originalmente en hebreo utiliza el término Obed Kohabim, lo cual se traduce como adorador de las estrellas o constelaciones. Este es un término utilizado para referirse a las personas practicantes de todo tipo de prácticas idolátricas. No es utilizado el término ger, que quiere decir extranjero, o goy, que quiere decir una persona de las naciones. La prohibición literal está dirigida a una persona que tiene su alma sumergida en la idolatría, siendo este tipo de adoración a las estrellas, como dijo el Rambam, el origen de la idolatría en el mundo. Él cuenta que los hombres comenzaron a adorar a las estrellas por ser, entre comillas, servidoras de Dios. Por lo tanto, una persona gentil que ya ha abandonado por completo la creencia y la práctica de la idolatría, no tiene por qué temer, pues puede acercarse al estudio de los hermosos mandatos de la Torá e ir subiendo de nivel en nivel a través de la escalera espiritual de ascenso y conectarse cada día más con su Creador sin temor a ningún designio de muerte.
Claro está, comprendiendo el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Debe buscar un rabino judío que sienta el deseo de llevar la luz al mundo y acercar a las naciones al Dios de Abraham, tal como lo dijo el profeta, que la tierra sea llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Así está escrito en Habacuc 2:14. Bien, resumo lo que leí del Talmud Sanedrín 59a. Ahí dice, un gentil que estudia Torah es digno de muerte. Ya. Pero ese término se refiere a una persona que practica idolatría, y en el caso específico que está aquí hablando, es un adorador de las estrellas o constelaciones. Entonces, esas personas, los gentiles idólatras, no pueden estudiar la Torah, está prohibido para ellos. Pero una persona que ha abandonado la idolatría, entonces, por supuesto, puede estudiar la Torah. Entonces, estoy dando el sustento de la pregunta que hice, ¿podemos estudiar la Torah los noágidas? Estoy dando el sustento. Sí podemos estudiar. Dicen los sabios, dado que un gentil, se refieren al gentil temeroso de Dios, al que ha abandonado la idolatría, está obligado a cumplir los preceptos que le corresponden, entonces podemos estudiar tanto la Torah escrita como la Torah oral, de lo que corresponde al cumplimiento de los 7 preceptos universales. Entonces, como noágidas, podemos estudiar el Tanaj, es decir, la Torá, los libros proféticos y los escritos. Es muy importante que tengamos a mano una traducción apropiada, autorizada por editoriales ortodoxas. Generalmente, las Biblias que se manejan regularmente no son traducciones aceptables, pero esto, nuevamente digo, es mi apreciación muy personal. Entonces, lo conveniente sería tener una Tanaj, una traducción que sea confiable y segura y que sea fiel al texto original. Voy a volver a resumir y a recalcar esto. ¿Podemos estudiar los noágidas en la Torá, el Tanaj? Sí, podemos hacerlo. Es muy importante que tengamos a mano una traducción apropiada. Lo que generalmente conocemos como Biblia no es una traducción aceptable, no sirve. Esta es, como digo, la recomendación de los sabios, la recomendación de los rabinos. Mi experiencia personal, las Biblias no contienen la esencia de lo que dice el texto original. Entonces, es apropiado, es lo más conveniente tener una Tanaj, una traducción confiable y segura que sea fiel al texto original. Existen en todos los países lo que se llama la librería judía, que es una judaica, donde puedes conseguir una Tanaj, una Torá, para que puedas leer y estudiar una traducción apropiada. Lo que no podemos hacer como noágidas, escuche bien esto, lo que no podemos hacer como noágidas es estudiar la Torá y el Talmud y la Alajá. La Alajá es los reglamentos de cómo cumplir un precepto, ¿no? Explico un poquito esto. La palabra Alajá quiere decir como leyes, como reglamentos de cómo cumplir un precepto, pero esto es para judíos. ¿Ya? Por ejemplo, dice que los judíos deben comer matzot, pan sin leudar, ¿no? Pero solamente dice eso. ¿Qué cantidad deben comer? 2 libras, 20 gramos. Eso no está escrito en la Torá escrita, pero sí está en la Torá oral. Entonces, eso es la halajá. Pero no quiero meterme en esos temas. Lo que estoy diciéndoles es, lo que no podemos hacer como noágidas es estudiar la Torá, el Talmud, la halajá, ya les dije que es, con la intención de cumplir con un precepto que no nos corresponde. Podemos estudiar la Torá, el Tanaj, el Talmud, la Torá oral,
solamente con referencia a las cosas, a los preceptos que nos corresponden a nosotros como noágidas, no a lo que no nos corresponde. Ahora, si un noágida quiere cumplir con uno de sus preceptos de las 7 leyes, y por cualquier razón no puede estudiar cómo cumplir ese precepto, puede y debe preguntar a un rabino la manera correcta de cómo hacerlo. Por eso les decía que mi recomendación muy personal es que busquen una comunidad noágida, se vinculen, porque ahí van a encontrar un rabino, un tutor que los pueda guiar hacia el cumplimiento correcto, alágico, específicamente de los 7 preceptos universales. Está permitido, y nuevamente voy a dejar el sustento, nuevamente dejar el sustento legal en la descripción, está permitido estudiar y leer lo que dicen los comentaristas de la Torá, como Rashi, el comentarista más famoso, más conocido de la Torá. Rashi fue un sabio judío francés del siglo XII. Rashi está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia, de la Torá y del Talmud, y como uno de los más grandes eruditos y legisladores en materia de halajá, lo que les decía, la ley judía, así como un experto en lengua hebrea. Entonces, está permitido estudiar y leer lo que dicen los comentaristas de la Torá, porque estos comentarios de los sabios aclaran lo que realmente está diciendo la Escritura. Vuelvo a recalcar en lo referente a los 7 preceptos noágidas. Los comentaristas que sí podemos estudiar son Rashi, Kli Yakar, Ibn Ezra, Abarbanel, siempre y cuando sean comentarios que competen con los preceptos para nosotros los noágidas. Está prohibido para nosotros noágidas estudiar Kabbalah, Zohar. Escuche bien, esto está prohibido para nosotros como noágidas de estudiar Kabbalah, Zohar. Estos libros pertenecen a la mística judía. No nos corresponde a nosotros estudiar a profundidad estos escritos. Dejo y de igual manera los soportes de todo lo mencionado aquí en la descripción del video. Yo creo, y es mi humilde opinión, que podemos ir terminando con este video. Como dije, el propósito de esta presentación es que sirva de alguna manera de guía a quienes quizás están también en este proceso de aprender sobre noajismo. No hemos dicho todo, no tenemos la intención, como dije, de que esto se convierta en una guía técnica. Es mi experiencia personal, pues hay mucho que mencionar todavía, pero creo que hemos abarcado lo necesario para comenzar por ahora. Yo, de mi parte, los felicito por reconocerse como noágidas, por querer avanzar en el camino espiritual como gentiles, temerosos de Dios, por querer edificar, hacer crecer la relación, el servicio al Eterno, y por también tener ese amor de contribuir con un mundo mejor. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los proteja. Espero que este video les sirva como base, como ayuda para continuar con su crecimiento como noágidas, y nos vemos, si el Eterno permite, la próxima semana con un nuevo video en el que vamos a estar tratando sobre los preceptos o sobre estudiar sobre algún precepto en especial de los 7 preceptos universales, las 7 leyes noágidas. Hasta entonces, que el Eterno me los cuide, me los proteja. Bendiciones. Shalom, shalom.